El teniente Gabriel Aranda fue enviado con su patrulla a una zona montañosa utilizada como punto de vigilancia temporal, lejos de cualquier asentamiento cercano. La misión parecía sencilla sobre el papel, pero el lugar tenía una carga difícil de ignorar desde el primer momento. Aquel territorio había sido escenario de un enfrentamiento brutal muchos años atrás, aunque en los informes oficiales apenas se mencionaba, reducido a notas breves y frías. Desde su llegada, Gabriel percibió un silencio extraño, denso, distinto al silencio natural de la montaña. Era como si el aire mismo cargara un recuerdo que no había sido borrado con el paso del tiempo. Las trincheras oxidadas, medio cubiertas por la tierra, y los restos de equipo abandonado reforzaban la sensación de que algo había quedado inconcluso. No se trataba solo de ruinas, sino de huellas de vidas interrumpidas. Gabriel caminó entre ellas con respeto, sintiendo que aquel sitio observaba cada movimiento. Comprendió entonces que no estaban solos, aunque no supiera explicar por qué. Durante la primera noche, cuando el campamento quedó en completo silencio, comenzaron a escucharse pasos alrededor del perímetro. No eran erráticos ni rápidos, tampoco desordenados como los de un animal, sino lentos y constantes, marcados con una regularidad inquietante. Sonaban como una ronda bien ejecutada, repetida una y otra vez sin variaciones. Los sensores no detectaban movimiento alguno, y los soldados intentaron convencerse de que se trataba del cansancio acumulado y la sugestión. Gabriel escuchaba en silencio, atento, notando que los pasos seguían siempre el mismo recorrido. Aquello no era casualidad. El sonido pasaba por los mismos puntos, se detenía brevemente y continuaba, como si alguien continuara cumpliendo una guardia que nunca terminó. Esa idea comenzó a inquietarlo más que cualquier amenaza visible. La noche avanzó lenta, y nadie logró dormir profundamente. Con el paso de las horas, la neblina descendió desde lo alto de la montaña y comenzó a envolver el campamento. Fue entonces cuando aparecieron las sombras humanas, recortadas apenas entre la bruma espesa. Vestían uniformes antiguos, reconocibles pero fuera de época, y portaban armas obsoletas que ya no se usaban en ninguna unidad activa. Gabriel fue testigo directo cuando una linterna iluminó brevemente el rostro de uno de ellos. Era un rostro pálido, inmóvil, congelado en una expresión de angustia y determinación, como si aún esperara una orden que nunca llegó. La figura desapareció sin emitir sonido alguno, disolviéndose en la neblina. Sin embargo, la sensación que dejó fue profunda y pesada, una mezcla de tristeza y deber incumplido. Gabriel comprendió que no estaba presenciando una amenaza, sino la repetición de una tragedia que se negaba a descansar. Al revisar archivos históricos guardados en un puesto de mando cercano, Gabriel descubrió información que no figuraba en los informes recientes de la misión. Allí se detallaba que una unidad completa había sido emboscada en ese mismo punto décadas atrás, durante una operación mal planificada y rápidamente olvidada. No hubo sobrevivientes ni rescate posterior, y los cuerpos jamás fueron recuperados. Aquellos soldados murieron defendiendo la posición hasta el final, esperando refuerzos que nunca llegaron. Los documentos estaban incompletos, con páginas faltantes y anotaciones borrosas, como si alguien hubiera querido minimizar lo ocurrido. Gabriel sintió una mezcla de rabia y tristeza al comprender la magnitud del abandono. Fue entonces cuando entendió que las presencias no eran una amenaza ni una advertencia hostil, eran restos de un deber inconcluso, almas atrapadas en el instante final de su misión. Aquellos hombres no buscaban venganza, sino descanso. El silencio del lugar comenzó a tener sentido por primera vez. Esa noche Gabriel tomó una decisión que no figuraba en ningún protocolo militar. Ordenó a su patrulla retirarse a una zona segura y decidió permanecer solo en la trinchera principal, el punto donde los pasos se escuchaban con mayor claridad. Se sentó allí, en medio de la oscuridad y el frío, y habló en voz baja, sin elevar el tono, como si temiera interrumpir algo sagrado. Reconoció el sacrificio de aquellos hombres, habló de su valentía y lamentó el olvido al que habían sido condenados durante tantos años. No pidió perdón ni ofreció promesas vacías que no pudiera cumplir, solo reconocimiento sincero. A medida que hablaba, el viento comenzó a levantarse con fuerza, recorriendo las trincheras y sacudiendo los restos oxidados. Los pasos, que habían sido constantes durante las noches anteriores, cesaron de forma abrupta. El silencio regresó, pero esta vez no era opresivo. Gabriel permaneció allí hasta que el cansancio lo venció, sintiendo que algo había cambiado. Al amanecer, la neblina que cubría la montaña comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje distinto al de los días anteriores. La luz del sol cayó sobre el campamento sin obstáculos, y el aire se sintió más liviano, más limpio. No hubo sombras entre la bruma ni ruidos inexplicables alrededor del perímetro. Los soldados despertaron uno a uno con una calma que ninguno había experimentado antes en ese lugar. Incluso quienes habían sido más escépticos notaron que la tensión constante había desaparecido. Los sensores permanecieron en silencio y el ambiente parecía por primera vez verdaderamente vacío.
Gabriel observó el terreno con atención, consciente de que algo había llegado a su fin. La montaña ya no parecía vigilante, sino quieta, como si hubiera aceptado finalmente el paso del tiempo. Gabriel Aranda comprendió entonces que el miedo no siempre nace del peligro visible, sino del abandono y del silencio impuesto sobre el pasado. Aquellas presencias no buscaban asustar, sino ser reconocidas como hombres que cumplieron su deber hasta el final. Al reconocer a los caídos y darles descanso mediante la memoria y el respeto, logró liberarse del peso que lo acompañó durante toda la misión. También comprendió que su propio miedo había estado ligado a la injusticia de ese olvido. Al dejar la zona sintió una serenidad que no esperaba, como si la montaña lo despidiera sin rencor. Supo que algunas almas no necesitan rituales complejos para marcharse, solo ser recordadas con dignidad. Y con esa certeza Gabriel continuó su camino, sabiendo que había cumplido una misión que no figuraba en ninguna orden oficial. El capitán Mauricio Leiva estaba al mando de una base militar provisional levantada en medio del desierto, en un territorio vasto y aparentemente vacío. La misión consistía en tareas de reconocimiento y control, sin enfrentamientos previstos ni riesgos destacados en los informes oficiales. Sin embargo, desde el inicio percibió una incomodidad persistente, difícil de explicar con palabras, como si el terreno mismo rechazara la presencia humana. El silencio era absoluto durante el día, un silencio seco que no ofrecía alivio alguno. Por las noches, en cambio, se volvía opresivo, pesado, como una presión constante sobre la mente. El viento recorría la base levantando arena y parecía traer ecos lejanos, sonidos que no pertenecían al presente. Mauricio caminaba entre las tiendas con una sensación de vigilancia permanente, como si algo invisible observara cada movimiento. Comprendió pronto que aquella no sería una misión común. Las primeras anomalías se manifestaron a través de las radios, de manera sutil pero constante. Durante las guardias nocturnas, entre comunicaciones normales, se colaban voces distorsionadas que pedían ayuda con un tono débil y desesperado. No gritaban ni exigían atención, suplicaban, pronunciaban nombres desconocidos para los soldados, nombres que no figuraban en ninguna lista ni registro. Los equipos fueron revisados varias veces por personal especializado sin encontrar fallas técnicas ni interferencias externas. Aún así, las transmisiones continuaban. Siempre ocurrían a la misma hora, poco después de la medianoche, y siempre con el mismo tono suplicante, como si repitieran un llamado que nadie había escuchado a tiempo. Mauricio comenzó a tomar nota de cada emisión, sintiendo que aquellas voces no buscaban comunicación, sino reconocimiento. El miedo empezó a instalarse lentamente sin escándalo, erosionando la calma del grupo. Poco después, los soldados comenzaron a tener sueños idénticos, lo que terminó de inquietar a Mauricio. Todos describían la misma escena con detalles casi exactos, filas de personas arrodilladas en la arena, con los ojos vendados y las manos atadas, esperando en silencio. No había gritos ni disparos, solo una espera interminable bajo el cielo nocturno. Mauricio también tuvo ese sueño, despertando sobresaltado, con el cuerpo tenso y una sensación de angustia que no logró sacudirse al amanecer. Comprendió que aquello no era producto del estrés individual, sino algo que afectaba a todos por igual. El miedo comenzó a afectar la moral de la base, debilitando la confianza entre los hombres y sembrando dudas donde antes había disciplina. Las noches se volvieron más largas y nadie dormía con tranquilidad. Mauricio entendió entonces que el desierto no estaba vacío, y que las voces que llegaban por la radio pertenecían a almas que aún esperaban ser escuchadas. Investigando archivos antiguos olvidados en dependencias administrativas y hablando con pobladores cercanos que aún conservaban la memoria del lugar, Mauricio descubrió una verdad que nunca apareció en los informes oficiales. Aquella zona del desierto había sido utilizada como sitio de ejecuciones clandestinas durante un conflicto pasado que muchos preferían no recordar. Cientos de personas fueron llevadas allí de noche sin juicio ni despedida y asesinadas en silencio para que nadie preguntara por ellas. Sus cuerpos nunca recibieron sepultura digna ni reconocimiento alguno, y el paso del tiempo solo cubrió la arena, no la injusticia. Los habitantes hablaban con cautela, bajando la voz como si el desierto pudiera escuchar. Mauricio comprendió entonces que las voces en la radio y los sueños compartidos no eran una coincidencia ni una amenaza. Eran almas privadas de justicia, atrapadas entre la muerte y el olvido, incapaces de marcharse porque nadie había reconocido su sufrimiento. Aquella revelación le dio sentido a todo lo ocurrido desde el inicio de la misión. Una noche, el capitán decidió actuar de una forma que no estaba escrita en ningún protocolo militar. Salió solo al exterior de la base. Caminó unos metros hacia la oscuridad del desierto y se detuvo bajo el cielo abierto. Allí habló en voz alta, con calma y respeto, reconociendo la verdad que había sido ocultada durante años. No gritó ni imploró. Simplemente nombró a los muertos como víctimas y no como cifras sin rostro. Expresó respeto por su sufrimiento y por la injusticia que habían padecido, aceptando que el silencio también había sido una forma de violencia. Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar con suavidad y el aire se sintió menos pesado.
Dentro de la base, las voces en la radio comenzaron a apagarse una a una, hasta que solo quedó estática. Mauricio permaneció allí varios minutos más, sintiendo que algo había sido finalmente escuchado. Al día siguiente el ambiente en la base era distinto, aunque el desierto seguía siendo el mismo. El silencio continuaba presente, pero ya no era opresivo ni amenazante. Las radios funcionaron con normalidad, sin interferencias ni voces ajenas, y los soldados despertaron tras una noche de descanso profundo. Nadie volvió a soñar con filas en la arena ni con ojos vendados. La tensión que había dominado la misión desapareció de manera gradual, como si se hubiera disuelto con el amanecer. Mauricio observó a sus hombres y comprendió que algo se había cerrado definitivamente. Supo entonces que enfrentar la verdad había sido más efectivo que cualquier orden o arma. Al reconocer a las almas atrapadas y devolverles dignidad, no solo les permitió descansar, sino que también se liberó del miedo que había marcado aquella misión en el desierto. Mauricio Leiva comprendió, con el paso de los días, que enfrentar la verdad había sido más efectivo que cualquier estrategia militar aprendida en su carrera. Ninguna orden, ningún despliegue táctico habría logrado silenciar aquello que pedía ser reconocido. Al aceptar el pasado y honrar a las almas atrapadas en el desierto, sintió cómo el miedo que lo había acompañado desde el inicio de la misión comenzaba a disiparse lentamente. Comprendió que no todas las batallas se libran con armas ni obedecen a rangos o jerarquías. Algunas misiones, las más difíciles, consisten en mirar de frente el dolor ajeno y darle un lugar digno en la memoria. Mauricio entendió que aquellos hombres y mujeres nunca pudieron defenderse ni ser escuchados, y que su sufrimiento había quedado suspendido en el silencio. Al devolverles dignidad mediante el reconocimiento, también recuperó la paz interior que había perdido. Cuando finalmente abandonó la base, lo hizo con la certeza de haber cumplido una misión invisible, una que no quedaría registrada, pero que había cambiado profundamente su manera de entender el deber y el miedo. El sargento Iván Cornejo fue asignado a la guardia nocturna de una antigua fortaleza utilizada como punto de observación, ubicada en una zona elevada y aislada. El lugar conservaba las marcas visibles de antiguos bombardeos que habían destruido parte de su estructura, dejando muros partidos y torres incompletas. El sector norte en particular era conocido por generar inquietud entre los soldados, quienes evitaban permanecer allí más tiempo del necesario. Desde su primer turno, Iván sintió una presencia constante, difícil de describir con palabras, como si algo lo observara desde los rincones oscuros. No era una amenaza directa, sino una vigilancia silenciosa que no se apartaba. El viento atravesaba los muros de ruidos produciendo sonidos irregulares, pero Iván distinguía claramente que aquello no era solo el entorno. Cada paso que daba parecía resonar más de lo normal, como si el lugar amplificara su presencia. Comprendió rápidamente que aquella guardia no sería una noche común. Durante sus rondas nocturnas, Iván comenzó a escuchar susurros que repetían órdenes militares en desuso, comandos que ya no se enseñaban ni se utilizaban en ninguna unidad activa. Las voces eran bajas, apagadas, pero constantes, como ecos atrapados en el aire. En algunos tramos, al girar la vista, veía siluetas formadas por humo o polvo suspendido, rígidas, de pie junto a los restos de la fortaleza. Aquellas figuras no se movían con libertad, sino que parecían repetir gestos incompletos, como si algo las interrumpiera siempre en el mismo punto. Iván notó que algunas mantenían posturas de vigilancia, otras parecían avanzar sin llegar nunca a su destino. Comprendió que aquellas presencias estaban atrapadas en el instante exacto de su muerte. El ambiente se volvía más frío en su cercanía, y el silencio adquiría un peso difícil de soportar. Iván continuó su ronda con el pulso acelerado, intentando mantener la calma. El miedo comenzó a afectarlo profundamente a medida que las noches avanzaban. Iván evitaba ciertos sectores del recinto, especialmente aquellos donde las apariciones eran más frecuentes, pero las manifestaciones se intensificaban cuanto más intentaba ignorarlas. Era como si su rechazo las fortaleciera. Una noche, mientras recorría el sector norte, una de las figuras se materializó frente a él con mayor claridad que las anteriores. Se detuvo a pocos pasos, rígida, y levantó lentamente el brazo en un saludo militar incompleto, detenido a medio camino. El gesto no era agresivo ni amenazante, sino cargado de una espera silenciosa. Iván quedó paralizado, comprendiendo que aquella figura no exigía nada, solo aguardaba una respuesta que nunca había recibido. En ese instante, entendió que su miedo no provenía del peligro, sino del dolor ajeno que aquel lugar se negaba a soltar. Temblando, Iván respondió al saludo con un movimiento firme pero contenido, llevando la mano a la altura correcta como lo había aprendido años atrás. En ese gesto sencillo, cargado de respeto, comprendió algo que hasta entonces no había querido aceptar. Aquellas presencias no buscaban causar daño ni infundir terror, sino ser reconocidas como lo que fueron. Eran soldados que murieron sin ser recuperados, sin honores ni despedida, olvidados bajo los escombros de la fortaleza destruida. Sus gestos incompletos y sus órdenes repetidas no eran amenazas, sino intentos de mantener una identidad que el tiempo había borrado. Iván sintió como el miedo comenzaba a transformarse en una tristeza profunda,
distinta, más humana. Entendió que aquellos hombres habían quedado atrapados no por la violencia de su muerte, sino por el silencio posterior. El saludo era una espera que había durado décadas. Al responderlo, Iván sintió que algo invisible se aflojaba en el aire. Esa noche Iván permaneció en el sector norte más tiempo del asignado, sin intentar huir ni ignorar lo que lo rodeaba. Habló con claridad, con la voz firme pero serena, asegurando que la memoria de aquellos soldados no sería borrada. Les prometió que su sacrificio sería informado, que no quedarían reducidos a sombras anónimas ni a rumores entre turnos de guardia. No utilizó palabras grandilocuentes ni juramentos solemnes, solo la verdad dicha con respeto. A medida que hablaba, el aire comenzó a sentirse más cálido, menos pesado, como si el lugar mismo escuchara. Las siluetas empezaron a desvanecerse lentamente, perdiendo forma sin violencia ni sobresalto. No hubo gritos ni lamentos, solo una calma progresiva que se extendió por los muros dañados. Iván comprendió que aquellas almas no necesitaban más que ser vistas y nombradas para poder marcharse. Al amanecer, el sector norte se sentía distinto de una forma difícil de explicar con palabras. El silencio seguía presente, pero ya no estaba cargado de tensión ni de espera. No se escuchaban susurros entre las piedras ni órdenes antiguas repetidas por el viento. Las sombras habían desaparecido por completo, y la luz del sol iluminaba los restos de la fortaleza sin resistencia. Por primera vez el lugar parecía verdaderamente abandonado, como cualquier ruina antigua que ya no guarda secretos. Iván recorrió el perímetro con una sensación de alivio profundo, notando que incluso su propio cuerpo se sentía más liviano. La fortaleza ya no observaba, ya no retenía nada. Era solo piedra, historia y silencio. Aquello le confirmó que algo había llegado a su fin durante la noche. Iván Cornejo concluyó la misión sin volver a sentir miedo en ese lugar, aunque jamás olvidó lo vivido. Comprendió que enfrentar el miedo no siempre significa huir o resistir, sino detenerse y reconocer el dolor ajeno. Al hacerlo, ayudó a liberar a las almas atrapadas que solo esperaban ser recordadas como soldados y no como espectros. También se liberó del peso que había cargado durante aquellas noches interminables, un peso hecho de incomprensión y temor. Al abandonar la fortaleza no sintió triunfo ni orgullo, sino una serenidad silenciosa. Supo que había cumplido una misión que no figuraría en ningún informe, pero que era necesaria. Desde entonces, entendió que algunas guardias no se cumplen con armas ni vigilancia, sino con memoria, respeto y la valentía de mirar de frente aquello que otros prefieren olvidar.